Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Will, esto es W de Will y en este vídeo vamos a reaccionar al Nintendo Direct. Pero antes de nada, hablemos de previsiones. Personalmente pienso que Nintendo va a sacar todos los juegos que tiene en la recámara. Va a ser como una especie de traca final, justo antes de que saquen Switch 2. Es decir, quieren sacar todos los juegos que tienen guardados de Switch antes de sacar al mercado el nuevo sistema. Yo calculo que nos dirán algo de Super Mario, seguramente también metan a la princesa Peach, algo de Metroid vamos a ver seguro, y yo pienso también que podemos ver algo de Donkey Kong. Vamos, que ya no queda nada. Va, 30 segunditos. Además va a ser de los potentes, porque son 40 minutazos. O sea, nos van a contar todo. Es que van a soltarlo todo. Va a ser la traca, la puta traca final. Venga, y 3, 2, 1 y empieza. 18. ¿Splatoon? Pero está todo cubierto como de nieve, está blanco todo. No sé si se supone que es un nuevo juego o algún tipo de DLC. Pases de expansión. Efectivamente es un DLC de Splatoon 3. La cara del orden. Se veía como un poco posapocalíptico, ¿no? Todo tan blanco, tan desierto. 最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春 Para primavera 2024. もうしばらくお待ちください。 Entregas 1 y 2. ヘッドラインをご覧ください。 The toys are back in town. Donkey Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can Anda. Hostia, qué guay, ¿no? safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Hostia, las mecánicas molan un huevo, ¿eh?
observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. O sea, básicamente es un Mario clásico, pero el enemigo en vez de ser Bowser es Donkey Kong y en vez de recolectar monedas, recolectas mini Marios de juguete. Y con mecánicas súper locas, la verdad. Me ha molado mucho, ¿eh? 16 de febrero. Hostia, ya con fecha, ¿eh? Fecha fija. Pues mira, si queréis reservarlo ya lo podéis hacer en cuanto termine el direct. Yo de pillármelo me lo pillaré en físico seguro. Prince of Persia. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments. Típico juego plataformero 2D. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. Un poco versión Smash Bros, ¿eh? Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Crown. 18 de enero, bastante prontito, ¿eh? No creo que veamos fechas más allá de marzo, porque yo calculo que es más o menos para cuando van a sacar Switch 2. Pienso que van a sacar ahora todos los juegos de Switch que tienen en el almacén, que tenían ahí esperando por si acaso, y que después sacarán Switch 2. O sea que no creo que vayamos... Y calculo yo que más o menos para marzo, tal vez abril, es cuando empiecen a anunciar la nueva consola, o tal vez cuando la saquen. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based Juego musical. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. 14 de noviembre. On Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to Diario fotográfico. and enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Sin fecha definida. Mario's first Ojo, Mario RPG. returns. Super Mario Me RPG. hace mucha gracia cómo se ve Mario en este juego, tan chiquitín. Let's go over some new Es como súper adorable. play features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and friends.
when Super Mario RPG launches on Nintendo's 17 de noviembre, nada, está aquí a la vuelta de la esquina. No queda nada. available now on Nintendo eShop. Lo que pasa es que como sale después de Super Mario Bros. Wonder, no sé yo si va a tener tanto éxito. Recordemos que Super Mario Bros. Wonder sale el día 20 de octubre. O sea, sale un mes antes. Entonces yo creo que la gente va a ir... Coño, del Nintendo DS. Yo creo que la gente va a ir más a por el Super Mario Bros. Wonder, que además tiene bastante mejor pinta. Y Super Mario RPG me da a mí que no va a conseguir tantas ventas. Tal vez si lo hubieran sacado antes de Super Mario Bros. Wonder, el RPG podría ir mejor. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Muchas reservas abiertas al final de la presentación, ¿eh? Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Me hace una gracia estas transiciones, por decirlo así, que hacen. Super Mario Bros. Wonder, ¿no? One day, a loyal Toad presented a flyer advertising a show at the O es el de Peach. Igual es el de Peach, sí, va a ser el de Peach. and some Toads went to go see it. But then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the Sí, day. es el videojuego de Peach. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Ah, o sea que el peinado también es importante por la cinta. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. Hostia, qué guay. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Hostia, qué guay. O sea que va a estar como actuando, entre comillas, ¿no? En distintas obras. Entonces, pues eso, puede ser espadachina, investigadora, arqueóloga. Va a ir cambiando y va a tener habilidades distintas. Pues tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Repostera. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach. Artes marciales. Hostia, pero qué guay, ¿no? Qué variado. Tiene una cantidad de temas distintos. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach, showtime. 22 de marzo. On Nintendo Switch, March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にも
まだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. Para 2024, no dan fecha. The legendary Raider. Hostia, Tomb Raider. The first 3 Pero Tomb Raider estuvo en ¿En Nintendo? Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even Hostia, esto es, si no el primero de los primeros, ¿eh? El típico meme de que tenía las tetas en forma de pirámide. Era todo súper poligonal. Hostia, sí que han mejorado los gráficos, sí. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring 14 de febrero. Pues están dando bastantes fechas, ¿eh? Fechas concretas, quiero decir, de tal día. Pensé que iba a ser más, pues, para principios de 2024 y te quedas con la duda. Detective Pikachu. Every great detective starts their day early. Es que como mola el cabrón, ¿eh? Puto adicto a la cafeína. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. ¿Desde cuándo Luxray tiene visión rayos X? Find out when Detective Pikachu returns. 6 de octubre, hostia, pues este está aquí al lado, ¿eh? Este sale en nada. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Juegos musicales. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and ¡Hala, qué guay! Lo usas con el joystick. motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique. A ver, no soy muy fan de los juegos musicales, pero mola un montón, ¿no? Honk your way through nearly 50 Lo que pasa es que, a ver, yo creo que este juego estaría guay para un rato, pero to electronica and every pero tiene que estar divertido, ¿eh? plus up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation.
Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this Battle Crash para primavera 2024. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries. Prueba beta cerrada en 2023, en octubre de 2023. RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved Hostia, de la NES. Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. No conocía yo este juego, Reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. A principios del año que viene. Liberate your kingdom. Reclaim. ¿Ves? En todo momento nos están diciendo a principios del año que viene, primavera del año que viene, o como mucho nos dan fecha exacta para marzo. Creo que la fecha más alejada, digamos, era el 22 de marzo. A fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Marzo 2024. Hostia, pues tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de que tiene bastante lore ese juego. Juego de... Ah, te iba a decir terror misterio, el Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting,
a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto... Para verano 2024. Hostia, pues se me cae la teoría, ¿eh? Se me acaba de caer la teoría. ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。Se me acaba de caer la teoría. ¿Otro juego de Super Mario? ¡大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアム。任天堂museo。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。A ver, novedades Amiibo. El 3 de noviembre. Joder, me tengo que hacer con estas. Las intenté conseguir cuando se anunciaron y es que habían volado de todos lados. No fue, o sea, no conseguí. Me enteré un poco tarde. Me enteré, nada, un par de horas, 3 horas tarde. Y es que habían volado de todos sitios. Era imposible conseguir una reserva. 空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は Hostia, pues sí que van a lanzar amigos de Smash Bros, ¿eh? Joder. 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧。 Aquí terminan. Breve pero intenso. Dios, estos son los juegos que había en las máquinas de los recreativos, ¿eh? Returns as a 99-player Battle Royale. 99 jugadores, qué pasada, ¿no? F099. Es F0. F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses and... Mira, justo me había comentado un chaval, no sé si fue en YouTube o en TikTok, yo creo que fue en TikTok, que me dijo, ojalá hablen algo de F0. Pues mira, te lo han traído, te han escuchado. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Madre mía, qué locura debe ser jugar con 99 jugadores así, ¿eh? It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo suscriptores de Nintendo Switch Online. Shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパー Hostia, el mando de Super Nintendo. もちろん対応しています。 Imagino que será inalámbrico, sí, 目 claro. 指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem.
Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch 2024. Wait, did you hear that? Join best friends Nunu and Willem on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. De nuevo otro juego que podemos... ¡Ojo! El WarioWare. Otro juego que podemos reservar nada más termina la presentación. Bienvenidos, viajeros. Que los WarioWare son esos juegos que son la leche, pero que luego no venden nada. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Los juegos de Wario, al menos a los que yo he jugado, es que son todos la hostia. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer... Es que los 200 microjuegos, tío. 200 microjuegos, es que es la hostia este juego. Es que te lo pasas para jugar con gente. Es que flipas. O sea, para jugar tú solo a lo mejor es más aburrido, pero con que tengas una persona para jugar a esto, es que es una locura, porque así con 200 minijuegos nunca sabes qué te va a tocar. Muchos juegos de RPG están sacando, ¿eh? Sane, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Juegos pixelados. Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC. Para este invierno. No nos dan fecha, pero bueno, tampoco puede ser muy lejos. O sea, tienen 3 meses. They adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove,
Charge A mí me sigue faltando Metroid. with valiant factions. Y supongo que el Super Mario Bros. Wonder lo estarán dejando para el final. Pero me falta por lo menos un anuncio de Metroid. Charge your commander's group to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Get out of my way! Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after. Otra vez las pre-orders al terminar la presentación. Un montón, pero un montón están así. Fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the Estos japoneses están locos, tío. Pero qué cojones. explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Están loquísimos, tío, están loquísimos. O sea, un juego de pesca para luego hacer sushi. Te están juntando un juego de capturas, digamos, con un juego de cocina. The wave is racing in. Here's a sneak Vale, seguimos con Mario Kart. final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Boost La última parte del DLC. Las últimas pistas que faltaban. Daisy Circuit. More ¿Meterán también el de Madrid? also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Pauline. Qué latina se ve, ¿no? Key Jet. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Pero no han hablado de las pistas. Yo quiero saber si meten el circuito de Madrid. Lo metieron en el Mario Kart Tour y se rumoreaba que tal vez lo metieran en el Mario Kart 8. Booster Course Pass DLC. Una versión en formato físico. Is racing into stores October 6th. Buah, esto es carne de coleccionista. Los coleccionistas se van a pirrar por ello. Something new is among us. Among Us. Los Among Usitos. ¿Cómo lo petó este juego en su momento, eh? En tiempos de pandemia, que no tenías nada que hacer. Estaba bien divertido, en verdad, ¿eh? Era muy sencillo, pero... Joder, para jugar entre colegas era la leche. Nuevo mapa. De Fangle. This new map for Among Us is free and launches this October. Gratuito y llega en octubre. いかがでしたか？ Me está apeteciendo volver a jugar a la Among Us, ¿eh? A ver si encuentro gente y me echo unas partidillas. さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたので、 De septiembre en adelante. Van a hacer la de nos vamos tal y luego ya nos meten Super Mario Bros. Wonder. Y vamos, por favor, decidme algo de Metroid. Se os acaba el tiempo. Decidme algo de Metroid.
A ver, no, ahora que lo pienso bien, Super Mario Bros. Wonder seguramente ya no digan nada. No, tío, les falta algo. Tienen que decir algo de Metroid, no me jodas. Super Mario Bros. Wonder hicieron el direct, vale. Vale. ¿Metroid? No. Es algo de Mario también. ¿De verdad no van a decir nada de Metroid? Mario Paper. En Villa Viciosa. Tengo un pueblo aquí al lado que se llama Villa Viciosa. No, pues son capaces de no decir nada de Metroid, ¿eh? Pues ha fallado entonces la filtración. Nuevo Mario Paper. No, chica, no está enamorada de ti. 2024. Sin fecha aproximada ni nada. ペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。Pues no han dicho nada de Metroid, tío. Otro Nintendo Direct que no dicen nada de Metroid Prime 4, ¿eh? O al menos de Metroid Prime 2. Bueno, pues la verdad es que yo creo que está bastante bien, ¿no? Vamos a hablarlo un poquito. Así a modo de resumen, tiene bastante buena pinta el DLC de Splatoon 3 en ese futuro aparentemente distópico y todo completamente blanco. Me ha flipado el Mario vs Donkey Kong, que por cierto se ha confirmado la filtración, que llega el 16 de febrero y que tiene una pintaza. Ese me lo voy a pillar seguro. También hemos podido echar un nuevo vistazo a Super Mario RPG y he de decir que tiene bastante buena pinta. Me ha sorprendido muchísimo el juego de Peach. La verdad es que tiene pinta de ser un juego bastante innovador y divertido. Y qué decir de la cantidad de amigos que nos han presentado. Pero yo quiero dos especialmente. El de Zelda y el de Ganondorf de Tears of the Kingdom. Nintendo, por favor, necesito fuertemente que saquéis una nueva tanda. El WarioWare me ha parecido una locura. Como ya os he dicho, todos los juegos de Wario son espectaculares, pero es que este además cuenta con 200 minijuegos. Y después de este direct me han entrado unas ganas brutales de jugar F0 y Among Us. También nos han presentado la última parte del pase de expansión de Mario Kart 8, que incluye nuevas pistas y personajes. Y para cerrar el Nintendo Direct hemos tenido el Super Mario Paper, que la verdad se ve bastante bien y tiene unas mecánicas bastante interesantes. Pero de nuevo hemos tenido un Nintendo Direct en el que Metroid ha brillado por su ausencia. Tal vez aparezca en el siguiente. Y tengo que decir también que entré en este Nintendo Direct teniendo bastante claro
que Nintendo Switch 2 saldría para finales de marzo o principios de abril del año que viene, y ahora me ha sembrado la duda, porque ha habido juegos que se han presentado para verano de 2024. Sigo pensando que la fecha óptima de lanzamiento de Nintendo Switch 2 sigue siendo esa, así que yo optaría por la teoría de que simplemente los juegos que han presentado para verano del año que viene saldrán a la par que sacan nuevos juegos para Nintendo Switch 2. Puedes dejarme por aquí abajo tu opinión sobre este Nintendo Direct y cuándo crees que nos anunciarán Nintendo Switch 2. Yo personalmente pienso que será para estas navidades. Muchas gracias por verme, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dar a like, suscribirte y dar a la campanita para que te avise del siguiente y nos vemos en la próxima.